Bien, bien, bien. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes. Quisimos hacer este enlace en vivo para meditar un poquito las horas de la pasión. Ahí se llama el libro, Las horas de la pasión. Si quieren indagar un poquito más sobre este tema, métanse a YouTube. Hay expertos que lo explican mejor. Yo lo quiero explicar a mi modo, mi muy humilde modo. Son las últimas 24 horas de Cristo antes de morir. No van en sentido cronológico, no van en cronológico, ¿sí? Pero sí queremos desglosarlas para entenderlas un poquito más, la pasión de Cristo, su muerte, para entender nuestra vida también. Cómo viene Cristo y repara con su muerte lo que estamos viviendo. Entonces la plática se llama Las horas de la pasión. Y el objetivo es mostrar que Cristo con su pasión repara todas nuestras faltas cometidas en nuestra vida. Y hay algo, la primera idea es algo que es como ilógico. Cómo la muerte de alguien causa vida en mí. Es decir, la muerte de Cristo me da vida a mí. Da vida a nosotros. Podríamos compararlo, por ejemplo, a aquella persona que muere y dona sus órganos. Y esa persona da vida. Pues mayormente viene siendo la muerte de Cristo, que nos da vida a nosotros. Ningún ser humano podía pagar la deuda de nuestro pecado. Alguien quisiera pagar la deuda, ¿no? Llegaba Satanás y le decía, cálmate. Sin embargo, dice Cristo, yo estoy para pagar la deuda, yo la pago, con mi sangre. En el cielo no se llega por medio de un aeropuerto. Al cielo no se llega por medio de aeropuertos. Se llega por un único camino, y ese camino lo trazó Cristo con la cruz. Empezamos a desglosar entonces las 24 horas de la pasión. Primera hora, de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde. Jesús se despide de su Santísima Madre. Cristo llega a la casa de donde vivía su mamá, con sus apóstoles, empiezan a platicar, comen, empiezan a recordar anécdotas. Sin embargo, hay un momento que se tiene que despedir. Cristo, como hombre, se hinca delante de la Virgen y le dice, Madre mía, dame tu bendición, que ya me voy. Él ya sabía dónde iba y María también. ¿Cómo sería esa bendición de una madre a su hijo que ya se va a morir? En estos momentos aquí en Zaguayo estamos padeciendo una escena triste con la muerte del padre Salvador Moreno. ¿Cómo despedir una madre a su hijo dando la bendición? Y a todos aquellos que se fueron un día a Estados Unidos, que también su madre tuvo que echarle la bendición. No es fácil despedirse. Pero también María le dice a Cristo, hijo, ahora yo me arrodillo delante de ti y dame tu bendición para que me dé fortaleza, porque lo que viene va a ser muy difícil que yo lo sobrelleve sola, sin tu fuerza. Cada jueves santo yo hago un pequeño paréntesis y me quedo que se queda sola. Segunda hora de la pasión, de las 6 a las 7 de la tarde. Jesús se aleja de su casa, de su madre, y se encamina al cenáculo. Podrías despedirte. Podrías, imagínate ese abrazo entre María y Cristo. Podrías soltarte, sabiendo que ya no lo vas a volver a ver. Parte de ese hijo que ya no vas a volver a ver. Sale Cristo de su casa con sus apóstoles
y empieza a caminar aquellas calles de su barrio. Empieza a ver a sus amigos de infancia, a sus parientes. Empieza a meditar que otro día va a ir caminando esas calles, pero cargando una cruz a cuestas. Caminando Cristo les va dando ánimos a sus... Tercera hora de la pasión, de las 7 a las 8 de la noche, la cena legal. Con esta cena quiere que demos gracias a Dios, porque dice, no solo de pan vive el hombre. Cuarta hora de la pasión, de las 8 a las 9 de la noche, la cena eucarística. Con esta escena, Cristo repara las faltas de gratitud por tener algo que comer nosotros y no somos agradecidos. Ante esta situación que estamos pasando y viviendo, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene que comer y sin embargo, los que sí tenemos un poquito, no somos agradecidos con Dios. Antes de la cena, Cristo lava los pies a sus apóstoles y todo el universo se queda como en pausa, viendo cómo el rey del universo se ciñe una toalla a su cintura y va a hacer un trabajo que era de esclavos. Ni siquiera pone a los discípulos a hacer ese trabajo, lo hace personalmente él. Y con esto quiero que entiendas una de las fuertes escenas de esta historia. Cuando Cristo lava los pies a sus apóstoles, los purifica. En San Pedro está purificando el pecado de los papas. En Mateo, de aquellos que son avarientos al dinero. Cuando le lava los pies a San Juan, está purificando Cristo a todos aquellos que cargamos una Biblia bajo el brazo y lo traicionamos. Aquellos que son ministros de la Eucaristía, que cantaban bien y ya no están con Él, que lo traicionamos. Ahora quiero que entiendas esto. Imagínate lo que sentía Cristo cuando le estaba lavando los pies a Judas, como queriéndolo arrancar, diciéndole, arrepiéntete de lo que vas a hacer. Cristo instituye la Eucaristía. Es Dios. No está creando el cielo, la tierra, se está creando a sí mismo. Es tanto el amor que Cristo tiene por nosotros que se quiso quedar como pan, como comida. Y aquí hago un paréntesis, te pregunto, ¿cuánto crees que cueste una hostia consagrada? ¿Cuánto crees que cueste en dinero una hostia consagrada? No tiene valor. Es algo incalculable. ¿Y cuánto cobran por comulgar? ¿Cuánto cobran por comulgar? Nada. Simplemente estar en gracia de Dios. Entonces, si lo que comulgamos no tiene valor, tiene un valor incalculable, tiene un valor incalculable, y por comulgar no cobran, ¿por qué hay tan poquita gente que se anima a comulgar? Simplemente arrepiéntete, confiésate y puedes comulgar. Dice Isaías 1:18, vengan a mí, aunque sus pecados sean negros o morados, yo los voy a dejar blancos como la nieve. ¿Qué te impide que te acerques a comulgar? ¿Arreglar tu situación? Si se puede, arréglala. Quinta hora de la pasión, de las 9 a las 10 de la noche. Primera hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Cristo se encuentra solo frente a los soldados y lo que más le duele es la tristeza de la soledad. Hoy, ante esta situación que estamos pasando, hay mucha gente que tiene su dinerito y no, pues económicamente está bien,
El problema aquí es la soledad, la tristeza que causa esta situación, el alejamiento de los seres queridos. Así se sentía Cristo. Y dice Cristo que lo bajan por el torrente Cedrón. Vamos viendo que el torrente Cedrón es como si fueras aquí al rincón en Zaguayo. Se juntan los ceros y por ahí bajaba el agua. Por ahí, más o menos parecido, bajan a Cristo de noche. Lo venían empujando. Se venía tropezando entre las piedras que bajaban del cerro cuando llueve. Esa es la situación cuando Cristo lo apresan. Sexta hora de la pasión. De las 10 a las 11 de la noche. Segunda hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Dice Cristo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Séptima hora de la pasión, de las 11 a las 12 de la noche, que está en el huerto, Cristo suda sangre. Él ya iba empapado de sangre. Iba tenso nuestro Señor al ser apresado. Octava hora de la pasión, de las 12 a la 1 de la mañana. Van por Él en la noche. Y con esto, Cristo purifica todos los pecados que hacen en la noche. ¿Cuáles pecados se hacen en la noche? No hay necesidad de publicarlo. No hay necesidad de decirlo. ¿Cuáles pecados se hacen en la noche? Y aquí Cristo purifica a aquellos que somos muy allegados a Él. Aquellos que un día les dio el don de cantar y ya no cantan para Dios. De evangelizar ya no cantan para Dios. Ellos vendieron a Cristo porque ya no lo siguieron. Novena hora, de la 1 a las 2 de la mañana. La tristeza de Cristo lo envuelve cuando Cristo es llevado hacia los fariseos. Y aquí me detengo un poquito y te hago pensar, son las 2 de la mañana. ¿Cómo crees que está la Virgen María en su casa? ¿Crees que pueda dormir? Siempre asemejo mucho a la Virgen María con la mamá de José Sánchez del Río. ¿Tú crees que la mamá de Joselito, teniéndolo él preso, dormía muy ancho? Diciendo, a cabo, pues lo van a matar y luego a mi hijo lo van a hacer santo. ¿Tú crees que ella estaba contenta, dormida? No. De la igual manera, la Virgen María, 2 de la mañana, no podía dormir. Décima hora de la pasión, de las 2 a las 3 de la mañana. Jesús es presentado ante Anás. Cristo es bofeteado por un siervo, que le dice a Cristo, si he hablado mal, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? Y aquí Cristo purifica los pecados por autoridad, especialmente aquellos padres de familia que golpean a su esposa, a sus hijos, de tal manera que no los dejan ni opinar. Cristo purifica todos aquellos pecados realizados por los hombres en su machismo. Undécima hora, de las 3 a las 4 de la mañana. Jesús está en casa de Caifás. Caifás pregunta, ¿cuáles fueron tus delitos? Mejor hubiera preguntado, ¿por cuáles muestras de cariño te vas a condenar? Y en esta acción Cristo repara todas las ofensas hechas por calumnias, por falsos testimonios, por mentiras, por difamaciones. ¿Por cuál me quieres condenar? Le dice Cristo, sabiendo que aquel le está levantando un falso. Duodécima hora de la pasión, de las 4 a las 5 de la mañana. Jesús está en medio de los soldados. En todo el tiempo los soldados han tenido mala fama, alguna bien ganada. Y en esa escena,
los soldados dice que ven con rabia a Cristo, porque los agitadores habían dicho que estaban en contra del Imperio Romano. Y hay dos cosas que quiero que aprendas esa tarde, hermano mío. La primera es dónde escupían los soldados a Cristo. El primer lugar que escupían eran sus ojos. Y no era saliva, eran salivazos feos. ¿Por qué escupían los ojos de Cristo? No toleraban ver la mirada de Cristo. No la podían ver, no la aguantaban. Querían cerrar esa mirada a salivazos. Y la segunda parte, donde ponen sus salivazos, hacían abrir a Cristo su boca y se los depositaban dentro. Así como no aguantaban la mirada de Cristo, tampoco toleraban que aquel hombre que ya había sido golpeado no dijera ni una palabra, ni renegara. Y con esto Cristo repara el pecado de la gula, del comer de más, de beber de más. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a pensar en esto? Esa era la acción de los soldados. Ponerle a Cristo en su cara, salivazos en sus ojos y en su boca. 13ª hora de la pasión, de las 5 a las 6 de la mañana. Jesús está en prisión. Pero fíjate bien este detalle. Ojalá a Cristo lo hubieran dejado en la prisión y le hubieran llevado de cenar. No. Ojalá lo hubieran dejado en el suelo. No. A Cristo lo ataron de tal manera en el muro, amarrado de sus manos, que no pueda sentarse. Está como en un columpio, para que sufriera más. Ojalá lo hubieran dejado tirado en el suelo, que descansara un ratito. No. Dice que le amarraron las manos. Y dice María Valtorta que nosotros, con nuestros pecados, somos los que amarramos a Cristo sus manos. Nosotros, con el pecado, somos los que le atamos la mano a Cristo. 14ª hora, de las 6 a las 7 de la mañana. Jesús de nuevo ante Caifás y después de llevado a Pilato. Ese camino, en el trayecto de Caifás con Pilato, imagínate todas las burlas que van haciendo. 15ª hora de la pasión, de las 7 a las 8 de la mañana. Jesús ante Pilato y Pilato lo envía a Herodes. En esa escena de la pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando Herodes se está preparando para recibir a Cristo y le dice, realízame un milagrito, no vas a hacerme nada. Y Herodes lo desecha, llévenselo, está loco. Y Herodes lo manda de regreso con Pilato. Si la ida fue dolorosa, imagínate el regreso. 16ª hora, de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, Jesús de nuevo ante Pilato. Jesús es pospuesto ante Barrabás. ¿A quién eligió el pueblo? A Barrabás. Cuando tú tienes la fortaleza mental, puedes decir muchas cosas, te lo digo en qué. Cuando en tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo te hacen salir de tus cabales, ¿a quién quieres soltarles? ¿A Jesús o a Barrabás? Es decir, ¿cómo vas a contestar? ¿Con palabras buenas o con ofensas? Y eso puedo trasladarlo al trabajo, con tus familiares otros. ¿A quién quieres soltarle? ¿A Jesús o a Barrabás? De las 9 de la mañana a las 10 de la mañana tenemos la hora número 17. Jesús es coronado de espinas. Este es el hombre. Después de la flagelación, hasta los mismos ángeles se cubren sus ojos para no ver cómo está el Rey del universo. Y aquí dice Pilato, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y el poder para condenarte? ¿Pero por qué no lo soltó? Indagando esta plática, vi que Pilatos
Ya tenía hasta la coronilla al César. Y el César le había dado un ultimátum. Me haces otra y te vas. Los fariseos, los judíos sabían de esto. Por eso querían aprovecharse. Y por eso le dicen, si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. O sea, se lo echan en cara. Te vamos a ir a decir y te vamos a poner el mal. Pilatos tenía un ultimátum. Por eso no pudo soltar a Jesús, aunque tenía el poder. 18ª hora de la pasión, de las 10 a las 11 de la mañana. Jesús abraza la cruz. Y en esta escena me detengo cuando Cristo abraza la cruz y dice, para esto nací, para esto vine. Esta es mi hora. Aquí se empieza a cumplir las escrituras. ¿Por qué? Porque a esto viene el mundo. Y no la abraza con desprecio, la abraza con amor. 19ª hora de la pasión, de las 11 a las 12 del día, la crucifixión. Jesús es despojado de sus vestiduras. Y con esta escena, Cristo repara todos los pecados hechos por pornografía, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Cristo queda desnudo, repara todo lo que nosotros miramos, lo que nosotros hacemos en cuestiones sexuales. La peor vergüenza de Cristo fue estar desnudo ante su madre. Y aquí hay una escena que quiero que entiendas. Cristo se vuelve un entrometido. Un entrometido, cuando a Cristo los ponen en la cruz, Él no está tocando ni el cielo ni la tierra, está suspendido. Pero Cristo se entromete entre Dios y nosotros. Muchos decimos que Dios es bueno, pero también Dios es juez. Y Cristo con sus manos extendidas está diciéndole a su Padre, Padre, no los veas a ellos, mírame a mí. No los veas a ellos, Padre mío, porque yo sé que si los ves los vas a aniquilar. Mírame a mí. Obsérvame a mí que soy tu hijo, tu muy querido hijo. Y por mí te pido, perdónalos porque no saben lo que hacen. 20ª hora, de las 12 a la 1 de la tarde. Primera hora de agonía en la cruz. Leyendo un libro, estudiando esto, decía que cuando Cristo tenía todas sus heridas y clavado en la cruz, había algo que lo atormentaba aún más. Y esto eran las moscas. Si para uno estando bien, quedando una mosca volando, te enfada. Imagínate Cristo con sus manos clavadas y aquel mosquerío en sus heridas. Imagínate tú. 21ª hora es de la 1 a las 2 de la tarde. La segunda hora de agonía de Cristo en la cruz. Y es donde Cristo dice las 7 palabras. 22ª hora de las 2 a las 3 de la tarde. Tercera hora de agonía de cruz y la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo primero que vio Cristo cuando nació? Los ojos de María. Eso fue lo que primero vio. ¿Qué fue lo último que vio Jesús al morir? Los ojos de María que estaba abajo de él. Y Cristo ahí nos entrega a su madre por medio de San Juan. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y quiero hacer una pregunta. Cuando murió Cristo a las 3 de la tarde, ¿salió el sol o se oscureció? A las 3 de la tarde que murió Cristo, ¿salió el sol o se oscureció? Déjame decirte que salió el sol. La palabra de Dios, San Mateo, dice que se oscureció desde las 12 a las 3 de la tarde.
Y cuando Cristo muere, el sol sale, las tinieblas se disipan. Esto es como una señal de que la muerte de Cristo disipa todas las tinieblas del pecado. Se ven muy bonitas las películas y se estremece, muere y se oscurece. No, eso es Hollywood. Así no. Estaba oscuro. Y cuando Cristo muere a las 3, se abre el cielo y sale el sol. Como una señal de que la muerte de Cristo disipa las tinieblas del pecado. Vigésima tercera hora, son de las 3 a las 4 de la tarde. Jesús muerto, traspasado por la lanza, desciende de la cruz. Vive a su hijo muerto. Vigésima cuarta hora, de las 4 a las 5 de la tarde. Cuando Cristo nació en un pesebre que no era de él. Y cuando Cristo murió, lo enterraron en un sepulcro que tampoco era de él. Con esto terminamos las 24 horas, pero hay una conclusión. Quiero que imagines esto. Bajan de la cruz a Cristo, lo llevan al sepulcro. Y cuando María regresa, lo primero que se encuentra es la cruz. Y dice el libro de las horas de la pasión lo siguiente. Lo que María le dice a la cruz cuando ya está sola. Oh cruz, tan cruel habías de ser con mi hijo. Ah, en nada lo has perdonado. ¿Qué mal te había hecho mi hijo? No has permitido siquiera a mí, su dolorosa mamá, que le diera un sorbo de agua, al menos como lo pedía. Y a su boca abrazada le has dado hiel y vinagre. Sentía yo licuarme el corazón traspasado. Y hubiera querido dar a aquellos labios mi corazón para calmar su sed. Pero tuve el dolor de verme rechazada. Oh cruz cruel, sí, pero santa. Porque has sido divinizada y santificada al contacto de mi hijo. Esa crueldad que usaste con él, cámbiala en compasión ahora hacia los miserables mortales y por las penas que él ha sufrido sobre ti. Obtén gracia y fortaleza para las almas que sufren, para que ninguna se pierda por causa de cruces y tribulaciones. Mucho me cuestan las almas, me cuesta la vida de un hijo de Dios, y yo como madre y corredentora las confío a ti, todas a ti, oh cruz bendita. Qué palabras de la Virgen María cuando viene del sepulcro y lo primero que se encuentra es la cruz vacía. Y aquí hay algo bien interesante. La Virgen María con San Juan y las otras mujeres empiezan a vivir un viacrucis al revés, porque empiezan a descender del cerro a donde empezó todo. Y María después de la cruz dice, aquí cuando llegamos se cayó una vez, aquí cuando pasamos me encontró a mí, y aquí cuando pasamos le ayudó el hombre con la cruz, y aquí se volvió a caer. María empieza a vivir un viacrucis al revés hasta llegar a su casa. Y ahí me pongo a pensar en algo, en aquellas gentes que, por ejemplo, alguien tuvo un accidente en la carretera y se mató. Me pongo a ver a los familiares cuando pasan por ahí, recuerdan automáticamente esa escena. O si alguien aquí en el pueblo fue asesinado, sus familiares pusieron una cruz y cuando pasan por ahí, automáticamente se acuerdan. Pues así venía la Virgen María reviviendo los sucesos de cuando deja a Cristo en el sepulcro y empieza a descender el cerro, un viacrucis al revés. Yo espero, hermano mío, que me escuchas y me ves, que agarres lo bueno de cada cosa, que agarres lo bueno de esa situación, que agarres lo bueno de estas palabras. Nunca harás algo más para que Dios te ame más y nunca harás menos para que Dios te ame menos.
ante esa situación que estamos viendo, tenemos que ver nosotros mismos qué es lo que hemos hecho para no volver a ser iguales. Les vuelvo a repetir, este libro de las olas de la pasión lo pueden encontrar en YouTube con otras personas que lo explican a grandes rasgos, más teológicamente. Yo lo quise explicar a mi modo y espero les haya gustado este video. También les quiero pedir, si hay alguien que le interesa que yo dé una charla aquí en Facebook, puede comentar, y si están mis planes, en mi entendimiento, la puedo dar. Así que Dios los bendiga, cuídense y nos vemos hasta la próxima.